Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados colegas. El día de hoy llevaremos a cabo nuestra reunión habitual del Consejo de Ciencia y Educación. Los temas que debemos discutir el día de hoy tienen un carácter sistémico y fundamental para nuestra organización. El Consejo tratará sobre qué soluciones concretas y qué mecanismos específicos nos permitirán acelerar e impulsar de manera significativa el desarrollo de las tecnologías del futuro, asegurando así nuestro progreso. Para ello, es necesario, ante todo, orientar los activos científicos estratégicos de Rusia hacia la resolución de tareas prioritarias e integrarlos de manera efectiva. Esto incluye escuelas de investigación y recursos informáticos digitales avanzados, así como colecciones de biorecursos únicas establecidas por Nikolai Vavilov y otros de nuestros científicos destacados. Les recuerdo que Pedro primero comenzó a coleccionarlas, si mal no recuerdo, allá por el año 1714, creo que en San Petersburgo, en la Kunstkamera, sí, en ese lugar. El jardín de los boticarios. Exactamente. El Jardín de los Boticarios, sí. Pero luego Nikolai Vavilov hizo una contribución sobresaliente, simplemente de clase mundial, de nivel mundial. Y luego, en la época soviética, todo esto se siguió desarrollando. Probablemente no esté de más recordar también el periodo de la Gran Guerra Patria, cuando los científicos de Leningrado morían, pero no se comieron ni un solo grano, ni un solo tubérculo de patata de sus colecciones. Todo este legado se fue recopilando de generación en generación durante siglos y décadas, y por supuesto, hoy en día es una amplia red de instalaciones de tipo Mega Science. Estos son esos gigantes de ingeniería realmente ultra complejos, instalaciones en las que se pueden llevar a cabo investigaciones y experimentos, sin exagerar, de una escala planetaria. Tal arquitectura unificada permitirá extraer más rápidamente conocimientos que aún están ocultos para nosotros, trabajar con un conjunto colosal de datos sobre el mundo que nos rodea, la estructura de la materia, las sustancias orgánicas e inorgánicas, y sobre esta base crear productos materiales y sistemas complejos fundamentalmente nuevos. Me gustaría subrayar de nuevo de la velocidad de creación y, por supuesto, de la implementación de innovaciones en el mundo moderno. Depende literalmente, sin exageración alguna, todo: nuestra soberanía, el desarrollo de la economía, la resolución tanto de tareas civiles como de las más importantes tareas de defensa, que ahora, en el plano tecnológico, están fuertemente entrelazadas entre sí. En la investigación fundamental siempre ha existido una dimensión orientada a garantizar la defensa y seguridad nacional, el desarrollo de tecnologías prometedoras y de armamento. Por supuesto, estas cuestiones no tienen una relación directa con el Consejo de hoy, pero debemos entenderlo claramente al formular nuestros objetivos en el ámbito científico, en el campo de las comunicaciones, las tecnologías cuánticas y biotecnologías, en el espacio, la nueva energía, incluida la fusión termonuclear. A la resolución de tareas a gran escala y a largo plazo en estas áreas está dirigido el Programa Integral de Desarrollo de Instalaciones de clase Megascience. Como resultado, en cuanto a esta infraestructura tan compleja para la investigación científica, Rusia se encuentra sin duda entre los líderes mundiales. Les recuerdo, aunque creo que todos los participantes en este proceso nunca lo olvidarán, que fue precisamente aquí, en Akademgorodok, en 2018, durante la reunión de nuestro consejo, donde se tomaron las decisiones sobre la implementación del programa de instalaciones Mega Science. Justo ahora, Valery Ivanovich lo recordó y dijo: esto es resultado de sus decisiones. Le devolví el gesto. Mis decisiones estaban estrechamente relacionadas con todas sus solicitudes y sus cuidadosas formulaciones, con lo que ustedes consideraban mucho más prometedor e importante, tanto para el avance de la investigación fundamental como para el desarrollo del componente aplicado. Afortunadamente, todo ha salido muy bien y finalmente todo está hecho. Acabo de ver esta instalación. Es impresionante, es realmente impresionante, por supuesto, y sin duda continuaremos con este trabajo, pero ya hablaré de esto más adelante. Se trataba, entre otras cosas, de la creación de la fuente siberiana de fotones anular en aquel entonces. Repito, ahora hemos visto todo esto. Actualmente es uno de los aceleradores de partículas más potentes del mundo.
y, en algunos parámetros, no tiene análogos. Esto nos permite echar un vistazo más profundo al mundo de los átomos y las moléculas. Esperamos que para finales de este año ya estén en pleno funcionamiento sus primeras estaciones de investigación, para cuya construcción Rusia creó por sí misma cerca de 30 elementos de equipamiento crítico. ¿Cuántas funcionan ahora mismo? 7, ¿verdad? Boris Ivanovich lo dijo. Pero habrá, se planearon 30, pero quizás incluso más. Sí, aparecerán más. Espero que para finales de este año ya estén en funcionamiento sus primeras estaciones de investigación. Incluso para su construcción, Rusia creó por sí misma alrededor de 30 elementos de equipo crítico, como ya he mencionado, cuyos suministros fueron rechazados por nuestros socios de algunos países. Se negaron a suministrarnos el equipo de algunos países. Sí, en este sentido tuvimos que, como se suele decir, retrasar el lanzamiento de Skiff en el cronograma, pero a cambio nos hemos vuelto aún más fuertes. Este es sin duda el caso en el que nos hemos vuelto aún más fuertes. Hemos aumentado nuestras competencias tecnológicas y nuestra soberanía tecnológica en este ámbito. Junto con las competencias ya existentes, hemos obtenido claves tecnológicas adicionales. Sin duda, podemos y debemos emprender nuevos proyectos, escalar las mejores soluciones y bajo ninguna circunstancia permitir que los equipos científicos y de producción creados permanezcan inactivos o, peor aún, se degraden. Debemos implementar todos los planes de los que hablamos ya en 2018, parte de los cuales se están llevando a cabo ahora. En este sentido, propongo definir los próximos pasos para la creación de nueva infraestructura de megaciencia y la modernización de la ya existente. Bueno, en el Instituto Kurchatov se está llevando a cabo dicha reconstrucción, sí se está realizando la modernización. En Prodvino ya se ha hecho, todos los documentos están listos. Por lo que entiendo, el trabajo de preparación de las propuestas correspondientes en la Universidad Federal del Lejano Oriente en la isla Ruski está llegando a su fin, y en Gachina el trabajo avanza activamente, además en dos direcciones, creo, ¿verdad? Bueno, en general el trabajo avanza a toda marcha. Lo segundo que quisiera decir, la lógica del desarrollo científico y tecnológico requiere un cambio en los enfoques de gestión y financiación de la infraestructura de megaciencia. Su expansión y uso deben convertirse en una de las prioridades al planificar el presupuesto científico del país. Y por supuesto, no se puede permitir una situación en la que los resultados científicos obtenidos queden en el aire sin ser aprovechados. Esto conduciría al despilfarro de recursos colosales y de años de arduo trabajo de científicos y equipos de investigación, los cuales, en esencia, no tienen precio. Se puede decir así perfectamente. Debemos organizar el trabajo de tal manera que las empresas y negocios nacionales actúen como clientes directos de soluciones y tecnologías científicas innovadoras y asuman compromisos claros para crear productos competitivos y exitosos basados en ellas. Bueno, en realidad así es exactamente como nos está sucediendo hoy en día en el campo de, digamos, la biología, la medicina, la farmacéutica, la ciencia de materiales y también en muchos otros campos. Justo ahora los colegas hablaban de esto y de hecho ya prácticamente hay pedidos y empresas interesadas. Nuestro sector empresarial muestra un gran interés en esto, al igual que el Estado, y en diversas áreas, incluyendo el sector de defensa, la química, la ciencia de materiales y nuestras compañías energéticas. Y repito una vez más, todas estas capacidades deben trabajar tanto en beneficio de la ciencia fundamental como de la economía nacional, la salud y otras esferas sociales. Tercero, algo a lo que me gustaría prestar atención, es necesario seguir prestando una atención especial y reforzada a los Centros Nacionales de Recursos Genéticos. Las colecciones biológicas de plantas, animales y microorganismos que poseen son, sin exagerar, únicas.
Es necesario definir un mecanismo de apoyo financiero y de otro tipo sustancial para los programas de desarrollo de dichos centros, de modo que puedan aumentar la investigación en el campo de la genética, crear desarrollos avanzados en el ámbito de la bioeconomía, la farmacéutica y la seguridad alimentaria, y formar el potencial de personal para resolver no solo las tareas actuales, sino también las futuras. En cuanto al potencial de personal, he tenido el placer de reunirme con jóvenes científicos y con graduados escolares. Sinceramente fue simplemente no quería irme. Jóvenes interesantes, muy prometedores, con la mirada puesta en el futuro. Estas son precisamente las personas que miran hacia el futuro. Y aquí, por supuesto, se ha logrado crear en Novosibirsk un entorno realmente único, desde la etapa escolar hasta la universidad y posteriormente avanzando hacia la investigación científica de pleno derecho. Añadiré también que todos los datos disponibles en Rusia sobre recursos genéticos, ya que estamos hablando de esto, de animales, plantas y microorganismos, se integrarán en una base nacional de información genética. La decisión ha sido tomada. Se estima que cada año se cargarán en esta base alrededor de 10 petabytes de datos. Dado que nos escucha ahora una audiencia realmente amplia, me gustaría señalar que esto equivale a unos 5 billones de páginas de texto impreso. Eso es. Y por supuesto, todas las decisiones que se tomen en este ámbito no deben, bajo ninguna circunstancia, conducir a una monopolización excesiva, ni tampoco impedir que los investigadores trabajen libremente con los materiales disponibles y mantengan contactos científicos fluidos con sus colegas en otros países. Cuarto, un repositorio digital único y gigantesco de genomas, así como toda la infraestructura de megaciencia, proporcionan un volumen colosal de datos científicos que deben convertirse en la base para trabajos de investigación y desarrollo y también, lo que es importante, para la creación y el entrenamiento de modelos soberanos rusos de inteligencia artificial, tanto fundamentales como sectoriales. Por lo tanto, nuestras organizaciones científicas y educativas, empresas de alta tecnología y plantas industriales deben obtener acceso a estas bases de datos únicas. Para ello, hay que vincular los activos estratégicos científicos con la potencia de cálculo, supercomputadoras y tecnologías de nube soberanas. En esencia, construir un ecosistema de plataforma integral para el desarrollo científico y tecnológico de Rusia. Al mismo tiempo, es necesario garantizar en todos los aspectos la seguridad y la estabilidad de su funcionamiento, incluida la protección de los datos que son patrimonio de la Federación de Rusia. Quinto, la resolución de las tareas que acabo de mencionar es una condición obligatoria para aumentar la eficiencia de la ciencia nacional y la organización de la investigación y el desarrollo en todo el territorio del país. Debemos respaldar todo nuestro trabajo en esta dirección con un aumento radical en la calidad de la formación de los cuadros de la educación superior. Bueno, sobre lo que está sucediendo aquí, acabo de hablar. En este sentido, quiero enfatizar especialmente, debemos continuar con el rumbo que hemos tomado para formar universidades y centros científicos avanzados y verdaderamente fuertes en las regiones de la Federación de Rusia. Donde sea apropiado, es necesario consolidar el potencial de las instituciones científicas y de educación superior que resuelven tareas de investigación y educativas de naturaleza similar. El propósito de esta decisión es mejorar la calidad educativa, crear condiciones modernas para el trabajo docente y el estudio, aumentar el apoyo a investigadores talentosos, a departamentos y laboratorios destacados y a equipos sólidos capaces de lograr resultados significativos, realizar investigación y formar estudiantes de posgrado en la intersección de diversas disciplinas científicas. La formación de centros científicos y educativos potentes en las regiones, su funcionamiento continuo y desarrollar programas requerirán financiación adicional. Y le pido al gobierno que contemple dichos fondos en el proyecto de presupuesto federal para el próximo trienio. Y también pido a las regiones que se involucren activamente en el apoyo a estos centros. Después de todo, estos son poderosos puntos de crecimiento, motores del desarrollo regional y nuevas oportunidades para la autorrealización de los jóvenes, los profesores y los investigadores jóvenes. Y en este sentido, otra decisión más. Actualmente,
En el marco de programas de construcción de campus universitarios y creando instalaciones de megaciencia, se forma una infraestructura científica, educativa y social avanzada en las regiones. No debería haber acceso exclusivo o cerrado a ella. Al contrario, el sentido es que científicos, profesores, estudiantes, universidades e institutos de investigación de diferentes regiones de nuestro país utilicen conjuntamente estas modernas oportunidades. Pido al gobierno que considere los mecanismos legales y organizativos necesarios. Para concluir, añado, lograr resultados prácticos e innovadores requiere concentrar al máximo los esfuerzos de todos los participantes en el desarrollo científico y tecnológico de Rusia. Un ejemplo de este trabajo solidario, ya lo he mencionado, estamos aquí, no está de más repetirlo una vez más, lo demuestran los colegas que trabajaron en la creación de la fuente siberiana de fotones, y estos son los empleados del Instituto de Física Nuclear Butker y del Instituto de Catálisis Boreskov de la Universidad Estatal de Novosibirsk, así como de las estructuras de Rosatom y del Instituto Kurchatov. Su presidente, Mikhail Valentinovich Kovalchuk, es el ideólogo y, se podría decir, el motor de la formación de la infraestructura de megaciencia. Comencemos nuestra reunión de hoy precisamente con los planes para su futuro desarrollo. Mikhail Valentinovich, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Estimado Vladimir Vladimirovich, colegas. Repito, usted mencionó que el 8 de febrero de 2018, aquí en Novosibirsk, bajo su presidencia, se llevó a cabo el Consejo de Ciencia, donde usted dio la instrucción de lanzar el Programa Científico-Técnico Federal de Investigaciones Sincrotrónicas y de Neutrones. En aquel momento, me gustaría subrayar, en aquel momento contábamos con la fuente de radiación sincrotrónica de Kurchatov, creada conjuntamente gracias a nuestros esfuerzos, principalmente por el Instituto de Física Nuclear de la rama siberiana del Instituto Kurchatov, que funcionaba con éxito. El 1 de octubre de 1999, usted visitó el Instituto Kurchatov. Yevgeny Pavlovich aún vivía en aquel entonces. Le recibimos y en su presencia se puso en marcha esta fuente. Fue un acontecimiento trascendental. De hecho, fue el primer paso hacia el renacimiento de la ciencia, principalmente de la megaciencia en el país. Se puso en marcha la primera megainstalación en el espacio postsoviético tras la desaparición de la Unión Soviética. Y debo decir que desde entonces funciona con un éxito excepcional precisamente gracias a nuestra estrecha colaboración. Delegamos a una persona de aquí, Volodya Karchugan, quien se fue de aquí y encabezó nuestro instituto de sincrotrón en Kurchatov, y en estrecha colaboración perfeccionamos la instalación y funciona como un reloj hasta el día de hoy, constituyendo el orgullo de la ciencia nacional, formando personal y desarrollándose aún más. Su segunda visita a Vladimir Vladimirovich al Instituto Kurchatov tuvo lugar el 18 de abril de 2007. Entonces fue, desde mi punto de vista, un evento trascendental para la ciencia rusa porque en aquella reunión se discutió el tema de las nanotecnologías. Esto culminó, por un lado, con el lanzamiento de la primera iniciativa presidencial en la nueva Rusia en materia de ciencia, la Nano-Iniciativa, y por otro, con la creación de Rusnano en aquel entonces. Fue un momento muy importante, rompió el equilibrio y llevó el asunto a la práctica. Luego se tomó la decisión trascendental de participar en el láser de electrones libres de rayos X en Europa. Justo preparaban la reunión con Merkel cuando todo sucedió y nos unimos al EXFEL. Siguiendo esa tradición, nos sumamos no solo a este gran proyecto europeo, sino también al Centro Europeo de Radiación Sincrotrón en Grenoble, donde trabajamos con Andrei Alexandrovich en aquel entonces. Este era el fondo que teníamos para el momento del Consejo en Novosibirsk en el año 18. Teníamos una fuente en funcionamiento y participábamos muy seriamente en la cooperación internacional. Y quiero subrayar que por primera vez en la historia comenzamos a participar. No nos contrataban por separado como se hacía antes, sino que el Estado entró allí de manera contundente. Somos participantes de esta, digamos, sociedad anónima, de este acuerdo intergubernamental. Se invirtieron enormes fondos allí. Fue una actividad seria y en este contexto casi habíamos perdido las competencias en el ámbito de la creación de instalaciones de clase megaciencia. Nosotros las creábamos, estábamos en los orígenes y a la vanguardia del planeta, pero aquí prácticamente no eran demandadas por el Estado. Estas tecnologías se fugaban al extranjero y de hecho las estábamos perdiendo.
Y hoy, ¿sabe? Le diré, tenía un informe. Me gustaría decir que fuimos los primeros allí, los primeros aquí. Valery Nikolayevich me llamó anoche, me llamó y me preguntó qué quería decir. Empecé a contárselo y me dijo, pero si la última vez ya dijo todo eso, escuché mi intervención aquí y me di cuenta. Por eso eliminé todo, no escribí la tesis por la noche, simplemente quiero presentar mi informe. Aquí tengo un informe seco y formal, y si queda un minuto, diré lo que estaba en la primera versión del informe. Hoy, en nombre de la organización científica principal del Instituto Kurchatov y como presidente del Consejo Científico Técnico, quiero informar al presidente del Consejo y al del país sobre lo que se ha hecho. Quiero recordar, según el programa puesto en marcha de acuerdo con su decreto y la orden del gobierno, debíamos crear inicialmente dos instalaciones emblemáticas, de las cuales usted habló varias veces al dirigirse a la Asamblea Federal. Se trataba del reactor de flujo completo PIC, el más potente del mundo y sin análogos que usted ya mencionó en Gachina, y el sincrotrón y láser de electrones libres en Prodvino, SIL. Pero después, En Gachina usted ya tenía eso. ¿sí? Bueno, ahora quiero invitar de nuevo este año, ya diré, ahí también hay trabajo. Así que estas dos instalaciones, pero después, gracias a sus decisiones y a la discusión, el programa se transformó y luego comenzamos a construir la fuente Skiff aquí, que hoy demuestra la recuperación total de nuestras competencias en el campo de la tecnología de aceleradores. Luego se tomó la decisión un poco más tarde, cuando hubo una reunión conjunta del Presidium de la Academia y el Instituto Kurchatov. En nuestro aniversario del Kurchatov se tomó la decisión de construir el RIF en la isla Ruski, el fuente rusa de fotones y la modernización del Instituto Kurchatov. Ese es el panorama. Es decir, de hecho, debíamos crear, en el marco del programa, una red de instalaciones únicas de la más alta calidad mundial en todo el país, asegurando su conectividad espacial. Y además, se añadió a esto un complejo de instalaciones de medicina nuclear. Quiero destacar, con el apoyo de Andrei Alexandrovich, el papel clave de Tatiana Alexeyevna Golikova. Sin ella, no habría sido posible. Hoy el SKIF se ha puesto en marcha, demostrando nuestra capacidad para crear aceleradores. Somos capaces de todo. A finales de este año en Gachina, todos ustedes lo mencionaron, prácticamente estoy repitiendo lo que dijeron, pero en el reactor PIC se está completando, de acuerdo con su decreto, la creación de 25 estaciones experimentales y en diciembre inauguraremos este complejo de la sala de guías de onda con 25 estaciones. Luego allí se creó el complejo OCO de oncooftalmología, ya está creado, y al mismo tiempo se pondrá en marcha un complejo único sin análogos de isótopos en el ciclotrón C80, que construimos y abrimos junto con Alexei Evgenyevich hace ya varios años y que ahora hemos trasladado a otro edificio. O sea, se inaugura un lugar único. Además, en Protvino se está completando la creación del único, el primero en Rusia y uno de los 13 complejos de terapia iónica en el mundo, que recibirá a pacientes que son resistentes a los protones. Este es un método significativamente más eficaz y tendremos esto por primera vez en Rusia, uno de solo 13 en el mundo. Vladimir Vladimirovich, tengo 3 partes resolutivas, aquí las he escrito en grande. Le invito en nombre del programa durante el Congreso de Jóvenes Científicos, que según entiendo ahora debería ser en San Petersburgo, si puede visitar Gachina y poner en marcha 25 estaciones del complejo médico. Esto demuestra nuestra capacidad de crear equipos y tecnologías sumamente complejos de forma independiente. Y muy importante, conservamos las competencias, las elevamos a un nivel moderno y atraemos a los jóvenes. Y lo que es muy importante, quiero agradecer al gobierno, hemos restaurado la producción experimental del ministerio, hemos invertido dinero en la producción experimental. Tenemos 2 producciones experimentales únicas, una planta enorme en Protvino y otra aquí, donde fabricamos el Skiff. Hemos invertido en estas nuevas instalaciones. Les pido que no disminuyan el apoyo a esto. Además, las máquinas herramienta eran en gran medida extranjeras. Hemos cambiado a nuestras propias máquinas, aunque quedan algunas chinas, predominan las nuestras o bielorrusas. Es vital seguir así. Ya hemos recuperado competencias únicas, estamos fabricando imanes sumamente complejos. Lo que en el mundo se hace en lugares contados es el resultado de que todo lo estamos haciendo nosotros mismos. Y aquí, terminando esta parte, me gustaría llamar la atención sobre el complejo sincrotrón, el complejo tecnológico de almacenamiento de Selenograd, que fue construido en la época soviética para la microelectrónica. Después, por así decirlo, quedó abandonado. Este instituto del MEP no le interesaba a nadie, pero debo decir que al poner en marcha el sincrotrón Kurchatov,
Prácticamente lo restauramos, lo conservamos y posteriormente se tomó la decisión de revivirlo. Aquí me gustaría llamar la atención sobre un punto. Primero, con la llegada de Gennady Yakovlevich a la Academia de Ciencias, la situación cambió radicalmente. Por iniciativa mía, apoyada por Valery Nikolayevich y Andrei Alexandrovich, el Instituto Kurchatov pasó a estar bajo la dirección científica de la Academia y le desearía a todo el mundo una dirección científica así. Tenemos un entendimiento mutuo absolutamente profundo y completo, lo que nos permite superar cualquier problema y resolver cualquier cosa que haya que hacer. Esta es una cuestión clave. Este es un resultado muy importante. En segundo lugar, trabajamos en estrecho contacto. Hemos trasladado esta unidad que hemos alcanzado con la academia a nuestras relaciones con el ministerio, con Valery Nikolayevich, con Anton Andreyevich, con el Ministerio de Industria y Comercio y con otros, principalmente con los ministerios con los que interactuamos estrechamente. Vivimos en perfecta armonía. Además, quiero decir, subrayar, esto es muy importante hoy en día, cuando hablamos de consolidación y centralización, subrayar el apoyo activo de todo el proyecto por parte de los viceprimeros ministros, principalmente de Denis Valentinovich y Dmitry Nikolayevich. Esto es importante. Lo hemos visto y sentido en cada paso del camino. Y todo esto sucede, quiero subrayarlo, gracias a la atención constante y al apoyo del presidente del gobierno, por supuesto, de Andrei Alexandrovich, quien nos supervisa. Por lo tanto, me gustaría, y terminando esta parte, me gustaría subrayar lo que está sucediendo con la TNC. Hemos llegado a una solución fundamentalmente nueva. Estamos poniendo en marcha este complejo de litografía y seremos los primeros en el mundo con litografía de rayos X, junto con el gobierno de Moscú, a partes iguales. Sergei Semyonovich aceptó esto y Valery Nikolayevich y Sergei Semyonovich y yo firmamos un acuerdo tripartito y Denis Valentinovich nos apoyó. Y como resultado, esto se está implementando al 50% por el gobierno federal. Y este es un buen ejemplo en general para las autoridades regionales, ¿no? Si quieren desarrollar todo este asunto. Y ahora ustedes siempre enfatizan, ¿para qué se crean estas máquinas? Bueno, no es solo para generar un haz. Por supuesto, para los aceleradores es importante generar un haz con los mejores parámetros del mundo, no necesitan nada más. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es crear tecnologías. Y siguiendo sus instrucciones, aquí tengo una carpeta. He estado de cabeza la última semana. Aquí tengo firmados acuerdos con el consorcio Kalashnikov, el consorcio Transmash Holding, Tatneft, la Corporación Unida de Motores, la Corporación Aeronáutica Unida y también con Roscosmos. Todo está listo. En cuanto a Rosatom, no hay un acuerdo aquí porque de acuerdo con sus últimas instrucciones en el Foro Futuro, tenemos una relación armoniosa con Rosatom, como usted nos dijo, y estamos trabajando en estrecho contacto de acuerdo con sus decretos. Es decir, estos contratos que tenemos ahora son estándar. En ellos se especifica que estas enormes empresas, es decir, están de acuerdo e interesadas en utilizar la radiación sincrotrón de neutrones para determinados fines. Uno. Y segundo, están dispuestas a crear sus propios centros, como en todo el mundo, construir sus propias estaciones e invertir dinero en estos temas. Esta es una parte. Esto, desde mi punto de vista, es una decisión importante, un logro. Me gustaría contar cómo unimos a estas empresas. Bien, hace algún tiempo usted me encargó, por así decirlo, ser el responsable de la dirección prioritaria de nuevos materiales. Y lo unificamos a través de los materiales. Creamos un programa. Fue muy sencillo. Tomamos los motores. Estos motores, cada uno encarga motores y cada motor tiene sus propios materiales. Y los motores hay decenas de variedades muy diferentes y decenas de materiales. Es decir, esto conduce, sin saber bien por qué, a una inflación en la producción de materiales y a retrasos en los plazos. Unificamos todos los motores, de avión, militares, civiles, helicópteros y cohetes, estandarizando los materiales. Transmash Holding también se ha sumado, pues los motores navales y de locomotoras son un caso aparte. En resumen, unimos a estas empresas mediante el desarrollo de motores y de sus materiales. Y los motores se fabrican con un material que se desarrolla y que no puede ser diagnosticado sin el uso de una potente radiación de rayos X. Eso es un hecho absoluto. Mi título de la Universidad de Leningrado es en física, específicamente física de rayos X. Este campo, basado en el descubrimiento de la difracción, permitió ver la compleja estructura atómica del mundo.
Antes analizábamos materiales y sus propiedades, pero no entendíamos la relación entre ellas. Al entender la estructura del átomo y sus propiedades, finalmente pudimos desarrollar nuevas tecnologías. Pues bien, esto nos permitió unir a todos mediante el uso de los materiales de ingeniería mecánica y ahora estamos llevando a cabo la misma actividad con empresas farmacéuticas biogenéticas, porque la genética molecular actual también fue creada por la física de rayos X. Antes de eso, la biología era una ciencia descriptiva, hasta que a mediados del siglo XX se observó la doble hélice y su compleja estructura molecular mediante rayos X. Y así comenzó la biología molecular, es decir, la creó la física de rayos X. Y no hay ni un solo medicamento hoy en día en el mundo que pueda ser creado sin estudiar primero la estructura de las moléculas mediante radiación sincrotrón. Y si queremos crear no solo genéricos, sino nuevos medicamentos y nuevas moléculas, esto es una parte esencial e importante del nuevo panorama farmacéutico. Ahora bien, para terminar con la bioeconomía, quiero mencionar que en la industria farmacéutica existe un proyecto nacional lanzado por nosotros, donde el Instituto Kurchatov ha sido designado como el principal ejecutor. El gobierno creó un consorcio donde unimos a una docena y media de los institutos más grandes en esta área. Y ahora, junto con ellos y con las compañías farmacéuticas, estamos formando un panorama similar, un escenario para el uso de estas instalaciones únicas para la medicina, la farmacéutica y una amplia gama de investigaciones genéticas. Ahora, usted dio la instrucción de crear una cooperación internacional, en general, una cooperación internacional, pero centros internacionales basados en estas fuentes. La instrucción fue creada, es decir, crear un centro internacional de investigación de neutrones basado en la fuente de rayos X PIC, en el reactor de neutrones PIC. Entonces fue creado, luego lo ampliamos, incorporando todas las instalaciones que operan en nuestras mega y que se están creando, incluido el SCIF. Recientemente firmamos esto con el SCIF. Entonces ahora todas las instalaciones están allí y quiero informarle que hoy en esta organización internacional están presentes oficialmente la República de Belarus, la República Islámica de Irán, la República de Uzbekistán y China. Lo más interesante es que China durante el último año se comportó, bueno, yo diría que fue complicado. Nos miraban como a hermanos menores. Pero hoy tenemos 3 solicitudes de organizaciones chinas para unirse a esta asociación. Una ya ha sido aceptada, la Academia de Ciencias. Además, se discute la incorporación de Kazajistán, Tayikistán, Brasil e Indonesia. Esto es a través del Colegio Marítimo. Estamos llevando a cabo este trabajo activamente. Por lo tanto, esta infraestructura es la base para la estrategia de desarrollo científico y tecnológico. Preparamos, junto a la Academia de Ciencias, la estrategia de desarrollo científico y tecnológico del Estado de la Unión, que usted aprobó con Lukashenko. Luego la elevamos de nivel y ya está aprobada la estrategia para los países de la CEI. De hecho, esto nos permite avanzar hacia la formación de un espacio científico y tecnológico unificado con estos países amigos. Actualmente estamos discutiendo esto en el marco de los BRICS y la OCS. Esto está avanzando y funciona eficazmente. Para fortalecer esto, abrimos sucursales del Instituto Kurchatov en estrecha coordinación con Gennady Yakovlevich. Estamos avanzando plenamente. Junto a Valery Nikolayevich, abrimos una sucursal en Minsk, en la base del Instituto de Física. Además, prácticamente está todo resuelto con el liderazgo de Uzbekistán para abrir otra en el Instituto de Física Nuclear, creado por Kurchatov y Alexandrov. Actualmente estamos discutiendo esto con toda una serie de países más. Ahora, acercándome al final, Andrei Alexandrovich todavía no me hace señales desesperadas. Se me ha apagado el teléfono, no veo nada. Sí, ya estoy terminando. Diré tan solo 2 cosas, si me lo permiten. Hablando de esta organización internacional, tengo una segunda petición además de la invitación. Nuestra organización fue creada, por así decirlo, mediante nuestra propia decisión como una asociación sin fines de lucro. Consideraría oportuno, dado que el centro ya está consolidado, elevar su estatus internacional mediante una decisión suya, ya sea por decreto o acuerdo intergubernamental. Esto le daría mucho prestigio y atractivo. Pasaría de ser nuestra iniciativa a un proyecto estatal, un nivel completamente distinto.
Ahora bueno, está bien, omitiré la biología porque hablaré demasiado tiempo. Hablaré sobre el genoma, un tema complejo y clave en las investigaciones genéticas. El asunto es, diré solo una palabra. ¿Se puede? Está bien, diré una palabra, es importante. Socorro. Voy a gritar socorro. Diré que la cuestión es que la base debe complementarse con una base de proteínas. Porque ¿qué es lo que sucede? Ustedes descifran la estructura de la proteína para un medicamento y automáticamente la colocan en la base de datos internacional PDB, Protein Database. Así pues, ahora necesitamos complementar, esto hay que resolverlo, nuestra base de información genética, complementarla con nuestra propia base nacional de estas proteínas y entonces automáticamente tendremos todo por completo, total independencia, etcétera. Significa, y otra cosa importante, en el sincrotrón se genera, de hecho, una cantidad realmente enorme de datos genéticos y también de datos estructurales muy detallados. De hecho, sin el procesamiento, almacenamiento y transmisión de estos datos, nada funciona. Y una cuestión aparte son estas cosas. Hoy en día, el Instituto Kurchatov alberga toda la red nacional de investigación informática. 20.000 kilómetros, decenas, más de 50 regiones y cientos de organizaciones que forman parte de ella. Hemos firmado un acuerdo con Dmitry Nikolayevich junto con Dubna y ahora todas las redes están centralizadas bajo nuestra gestión. Y estamos haciendo esto junto con Gennady Yakovlevich. Es necesario, le pedimos que apoye la ampliación de esta red NICS. Y además este año lanzamos junto con Inopráctica la primera red informática MUX, una red informática interuniversitaria de transmisión de claves cuánticas que funciona perfectamente. Bueno, y nosotros escribimos una carta junto con Gennady Yakovlevich. No le voy a quitar el protagonismo, él hablará de ello en detalle. Y para terminar quería decir una última cosa que es propiamente dicho lo que usted mencionó en la conclusión de su informe. Si queremos que todo esto funcione, debemos reunir todo estrictamente y vincularlo con lazos fuertes. Debe haber una consolidación total, debe haber un programa científico único que debe estar alineado con la estrategia de desarrollo científico y tecnológico, un plan único para el desarrollo de la mega infraestructura en el país, su desarrollo, explotación y modernización, trayectorias para la formación de personal para estas máquinas, capacidades complementarias de cada centro para los usuarios y una ventanilla única de acceso para los países amigos. Esto es muy importante porque vemos cómo aquí no funcionó, vamos a intentar por allá, a ver si nos colamos. Además, por separado, una ventanilla única de apoyo a la investigación para empresas industriales y bases de datos comunes, como discutimos con Gennady Vladimirovich, con capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos. Esta conexión debe consolidarse a nivel estatal. Por ejemplo, en Alemania existe la Asociación Helmholtz, que reúne todo esto. Y bueno, la última frase quiero citarle. Cuando fue la reforma en el año 13, usted dijo: cuiden el legado científico de la Unión Soviética. Lo que se hizo en la Unión Soviética por la ciencia no se hizo nunca y nunca más se hará. Y quiero decir que, gracias a sus instrucciones, hemos salvado toda la base de investigación. Mire, gracias al SKIF hemos salvado el Instituto de Física Nuclear, gracias al PIC hemos salvado Gachina, gracias al SIL y a la parte médica hemos salvado Protvino, y Nika salvó a Dubna. Además, se ha salvado la genética y los primates. Esta es otra colección fundamental. El próximo año se cumplirán 100 años del primer centro de cría de primates del mundo, que hoy en día es uno de los mejores. Y en Protvino existe un túnel único de 21 kilómetros, lleno de equipos, con un cable que viene de la central nuclear de Kalinin. Y allí se estaba construyendo nuestro centro, que fue congelado, pero se conservó. Le pido que dé la instrucción, ya que verbalmente dijo no tener objeciones, para comenzar la reactivación de este proyecto. Esto nos asegurará una base única de investigación física y nos devolverá el liderazgo mundial en todos los aspectos. Muchas gracias. Le agradezco. Gennady Vladimirovich, adelante. Sí, muy estimado Vladimir Vladimirovich. Estimados colegas, por supuesto, hoy es un evento importante para nuestro país. Se pone en funcionamiento una instalación, sin duda, de nivel mundial para investigaciones en las más diversas áreas del conocimiento. Ya le han informado que como parte de la primera fase se están creando 7 estaciones experimentales antes de finales de año.
Actualmente se está trabajando en 10. Y me gustaría señalar que cada estación, en primer lugar, genera grandes volúmenes de datos. Y aquí para el procesamiento hemos creado un centro de computación de 370 teraflops. No es mucho, pero para empezar es suficiente. Pero ya ahora esta red está conectada tanto con el SCIF como con el Instituto Kurchatov y el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear en Dubna. Pero me gustaría señalar que en cuanto a nuestras instalaciones Mega Science, además de estas, tenemos bastantes. Voy a citar como ejemplo las que están en funcionamiento. Por ejemplo, desde el año 21 tenemos en funcionamiento en el Baikal una instalación similar, un telescopio de neutrinos. Este registra flujos de neutrinos de energía ultra alta provenientes de fuentes astrofísicas. También en 2025 se puso en marcha aquí el radioheliógrafo siberiano multionda. Este pertenece al Instituto de Física Solar Terrestre de la rama siberiana y en un corto periodo de tiempo ya ha proporcionado nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la actividad solar. Además, estimado Vladimir Vladimirovich, gracias a sus decisiones nuestro país ha regresado al espacio científico. Y estos también son grandes megaproyectos. Actualmente tenemos en funcionamiento una instalación de tipo megaciencia, el Observatorio Astrofísico de Rayos X único en su clase, Spectre RG, que opera en órbita. Está creando un mapa completo del universo, enriqueciendo la ciencia mundial con nuevos datos sobre cúmulos de galaxias, agujeros negros supermasivos y estrellas de neutrones, mediante el estudio en el espectro de rayos X. También quería decir que en el año 25 lanzaremos los satélites Ionosfera, que estudiarán la ionosfera de la Tierra. Además, planeamos una serie de megaproyectos ya programados y con financiamiento definido. Para el año 30, preparamos nuestro observatorio espacial en el rango ultravioleta, SPECTRU-V. Con su ayuda, observaremos la atmósfera de exoplanetas, buscaremos signos de vida y estudiaremos la evolución química del universo, así como las condiciones de formación de estrellas y sistemas planetarios. Desde nivel mundial, y el siguiente que tenemos planeado es el SPECTREM. Este es en general el primer telescopio refrigerado de 10 metros en el mundo. Nos permitirá resolver tareas innovadoras también en la investigación del universo, el estudio de la radiación de fondo, la búsqueda de agujeros negros y púlsares, y puedo decir que no se planean análogos de un proyecto similar en el mundo en los próximos 15 años. Podría seguir hablando mucho más sobre Mir Science, que genera grandes volúmenes de datos, y por eso menciono esto. Pero me gustaría señalar que, además de Mir Science, también contamos con grandes volúmenes de datos generados por equipos altamente profesionales. Ya hemos hablado de las colecciones de biorecursos, pero también contamos con enormes bases de datos en medicina, además de mucha información sobre la teledetección de la Tierra y el estudio del cambio climático. Nuestro Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia acumula grandes volúmenes de datos sobre la actividad sísmica en las regiones y emite alertas oportunas sobre terremotos. Además de esto, también tenemos grandes volúmenes de datos sobre artículos, sobre el espectro de investigaciones científicas y muchas otras bases de datos. Y hoy, por supuesto, ya han señalado que los grandes datos están distribuidos entre organizaciones y departamentos, no están integrados en sistemas comunes y a menudo permanecen inaccesibles fuera de un único equipo de investigación. Por lo tanto, nuestra tarea principal, por supuesto, se convierte en organizar el acceso a dichos datos para todos los investigadores interesados. Simultáneamente con el crecimiento del volumen de información científica, surge de manera urgente la cuestión del procesamiento de grandes bases de datos, y aquí por supuesto se utilizan métodos de aprendizaje automático o de la llamada inteligencia artificial, y esto es una ayuda fundamental, un asistente para el investigador. Ya estamos hablando de que hoy en día la inteligencia artificial ha dejado de ser simplemente un medio auxiliar en la actividad investigadora. Hoy en día actúa como un socio de pleno derecho del investigador. Es capaz de formular hipótesis científicas, analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones, predecir el comportamiento de sistemas complejos y desarrollar estrategias para llevar a cabo experimentos.
Los modelos modernos de inteligencia artificial ya no solo procesan información científica, sino que participan activamente en la creación de nuevos conocimientos. Y aquí, por supuesto, es muy importante señalar la necesidad de formar correctamente las bases de datos sobre las cuales se desarrollarán los modelos digitales. Todos los datos acumulados deben ser digitalizados, procesados y etiquetados, preferiblemente bajo estándares unificados. El caso es que, Vadim Vladimirovich, estas redes neuronales son muy inestables. Cuando aumenta el volumen de las bases de datos, nos vemos obligados a reentrenar todos nuestros modelos. Y el reentrenamiento es una tarea colosal y laboriosa. Nuestra tarea principal, la que estamos resolviendo, es el reentrenamiento incremental, fine-tuning. Entonces simplificamos esta tarea y esa es una solución. Y por cierto, hoy en día nuestros institutos matemáticos han desarrollado enfoques que permiten realizar un reentrenamiento incremental en lugar de reentrenar completamente nuestras grandes redes neuronales. Esto es especialmente importante en lo que respecta a la medicina. Tenemos grandes desafíos, como saben, en la creación de vacunas contra enfermedades oncológicas, el tratamiento de enfermedades autoinmunes, el Alzheimer y el Parkinson. El asunto es que existen datos personales, todo está personalizado y cada centro médico tiene sus propias bases de datos, por así decirlo, y el intercambio de información entre ellos es muy deficiente. Nosotros estamos aplicando modelos como el aprendizaje federado, que permite entrenar y luego realizar un reentrenamiento incremental para cada centro médico, lo cual es muy importante. Y me gustaría decir que para que nuestros científicos trabajen de manera efectiva, es necesario crear plataformas digitales que puedan integrar diversas bases de datos y organizar una comunicación científica intensa entre los investigadores. Esta es una tendencia mundial y por supuesto nosotros también contamos con este enfoque. Bueno, además de los modelos lingüísticos de Sber y Yandex, tenemos una plataforma digital unificada llamada Gostec que Dmitry Nikolayevich está desarrollando activamente y dentro de ella se encuentran varios sistemas de este tipo. Se trata del sistema de registro de trabajos de investigación, desarrollo y diseño del Ministerio de Ciencia y Educación Superior, además de los sistemas unificados en el ámbito de la salud y de tierras de uso agrícola. Y la Academia de Ciencias de Rusia está trabajando activamente ahora y desarrollando una plataforma digital basada en nuestro Centro Ruso de Información Científica, el llamado Espacio del Investigador, que permite atraer estos métodos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para el investigador. Pero como ya se ha señalado, es importante destacar que la creación de tales plataformas conlleva requisitos especiales. En primer lugar, la confiabilidad y por otro lado debe tener una fácil accesibilidad. Y por supuesto, en cualquier situación debemos garantizar los niveles necesarios de seguridad de dichos sistemas. Me gustaría señalar que la Academia de Ciencias ya cuenta con la experiencia necesaria, la base metodológica y la infraestructura tecnológica para la creación de tales sistemas automatizados confiables. En nuestra base, el Instituto de Programación de Sistemas Ivanikov, que trabaja activamente tanto con el FSTE como con el FSB, ha desarrollado una metodología para verificar códigos y crear sistemas confiables. Y por cierto, solicitamos crear una propuesta para encargar al gobierno la creación de dicho centro analítico en la base de este instituto. Y este mismo centro analítico podría resolver precisamente la tarea del aprendizaje federado, lo que permitirá ajustar nuestros modelos en lugar de reentrenarlos, lo cual es un aspecto colosal. Y el segundo problema, que es, esto por supuesto requiere de altas capacidades computacionales. Desafortunadamente, en el futuro cercano no podemos tener acceso a los microprocesadores más modernos y por eso consideramos que, como de costumbre, podemos resolver el aumento de la productividad a través de nuestros institutos matemáticos mediante nuevos algoritmos y nuevos enfoques para la distribución del paralelismo. Y consideramos que para esto nosotros en los institutos académicos y junto con Mikhail Valentinovich, de lo cual él habló, presentamos una propuesta,
la cual hemos discutido de preparar la creación de un Centro Nacional de Supercomputación junto con el Instituto Kurchatov para resolver problemas y también para que nuestros científicos puedan desarrollar estos algoritmos que aumentarían el rendimiento de las máquinas existentes. Porque hoy en día todos están creando máquinas y la academia, por así decirlo, y el Instituto Kurchatov, tenemos aquí, bueno, una ventaja significativa. Por eso hemos preparado una carta, si es posible, ya está procesada, se la entregaré para que nos apoye, si es posible. Gracias a usted. Sí, Muchas gracias a usted. Estimados colegas, en nuestro trabajo de hoy participan un total de 45 personas. Parte de los colegas están trabajando en el sistema en línea. Me dirijo tanto a quienes están en esta sala como a quienes se encuentran en otras instalaciones, en otras regiones. Si existe alguna necesidad, y seguramente la hay, por favor, siéntanse en total libertad de hablar sobre cualquier tema que consideren relevante para discutir. Adelante, por favor, los escucho con atención. Por favor. Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas, muchas gracias. Akademgorodok es la mejor prueba de cómo el TSUNTS, la Universidad de Novosibirsk, la Academia de Ciencias y el SKIF transforman esta infraestructura única en un ciclo científico-tecnológico fundamental y, a la vez, en un polo de captación de talento. Y la pregunta es, ¿cómo hacer que este modelo no sea patrimonio de un solo lugar, sino una norma reproducible a nivel de toda Rusia, a nivel nacional? En continuación de lo que decían Gennady Yakovlevich y Mikhail Valentinovich, tengo una serie de pequeñas propuestas que me parecen realizables. Valery Konstantinovich y yo discutimos, Vladimir Vladimirovich, que nuestras universidades de investigación de vanguardia no deberían confirmar su estatus solo mediante indicadores de publicaciones aislados de la base experimental. Usted habló de esto detalladamente y más aún la IA generativa ahora produce un flujo de textos que no se pueden distinguir de los artículos científicos. Y la cienciometría mundial ya se está alejando de los textos, está pasando solo a resultados confirmados, solo a experimentos en las instalaciones. Esos no se pueden imitar. Ese es un indicador honesto del estatus de investigación. Y propongo incluir el acceso a instalaciones científicas únicas y centros de uso compartido como un criterio que el Ministerio está desarrollando actualmente para clasificar a las universidades como de tipo investigador e incluir esto en sus programas de desarrollo, es decir, establecer una cuota que deban ganar, una cuota competitiva para la universidad. Sobre la cola del SKIF, sus 25 estaciones y parámetros, la experiencia mundial indica que estas capacidades se vuelven escasas rápido. Las solicitudes superan la capacidad de las instalaciones entre 2,5 y 3 veces. En los próximos 6 a 10 meses se definirán las reglas del juego para la siguiente década. Y por eso propongo desarrollar un modelo unificado de acceso al tiempo experimental que incluya precisamente estas cuotas competitivas para universidades, proyectos científicos y formación de personal. Entonces, estas estaciones asociadas y las prioridades de los programas educativos durante la puesta en marcha permitirán preparar al personal que se necesita. Y entonces la NSU tendrá el papel de socio principal de SKIF y abrirá las instalaciones a las universidades que no las tienen en su proximidad inmediata. Es decir, no será regional, sino de igual acceso para todos. Y por supuesto, muchas gracias por lo que acaba de describir sobre la reunión con los estudiantes. Propongo crear 2 programas escolares nacionales en mega instalaciones, acompañar a ganadores y finalistas de grandes desafíos en proyectos e impulsar Sirius.leto, el Kunst de la NSU, la red de Kunst, las clases Kurchatov y las escuelas asociadas a Sirius en Rusia y el extranjero. Es decir, todos podrían estar en una red así y con cierta periodicidad tener acceso a esta infraestructura de investigación. Entonces tendríamos una transición fluida, proyecto escolar, laboratorio universitario y una gran infraestructura de investigación. Y por supuesto, como ya discutimos, poner en marcha decenas de estaciones generará una escasez de especialistas que por ahora nadie está formando. Esto incluye tanto a operadores como a expertos en aceleradores. Solo el SKIF abrirá más de 300 puestos de trabajo de alta tecnología. Yo propondría que todos creemos programas de red comunes, todo un conjunto de programas de personal para mega instalaciones. La NSU y la NSTU se encargarían de la física de aceleradores, el GNR de NICA,
y la Universidad Sirius de los grandes datos experimentales, precisamente métodos de IA para su análisis, protección y gestión. Este perfil no está asignado a ningún centro, Vladimir Vladimirovich. La Fundación, como Centro Metodológico Nacional, está lista para desarrollar estándares profesionales, su didáctica y coordinación general. Y entonces la formación en la instalación es otra respuesta de la era de la IA. El examen en forma de experimento real no se reduce a la reproducción del algoritmo que la máquina resuelve ahora. Y bueno, unas pocas palabras, de nuevo muy prácticas, sobre el circuito de biorecursos. Hoy se ha hablado mucho sobre las tareas básicas de la futura colección unificada. ¿Y por qué? Porque en los materiales esto se denomina precisamente aislamiento informativo y carácter episódico del intercambio. Y propondría, de acuerdo con el principio de depósito como condición para la financiación presupuestaria, considerar el mecanismo de una colección nacional de construcciones genéticas. Hoy en día, decenas de grupos crean plásmidos idénticos en paralelo con dinero del presupuesto, y si introdujéramos el depósito obligatorio de las construcciones creadas mediante tareas estatales y subvenciones en un catálogo único de acceso público bajo el SIG, Base Nacional de Información Genética, con una red de nodos acreditados de depósito y distribución, entonces por supuesto podríamos lograr un avance que no requeriría absolutamente nada. Será autosuficiente. Una experiencia internacional similar, 176.000 construcciones, 2,4 millones de solicitudes y 113 países. Esto no requiere inversiones, solo esfuerzos organizativos. En los materiales de la reunión se planteó la tarea. Gennady Olegovich detalló la evolución de los sistemas de información estatales de ciencia hacia plataformas de IA. Hoy, una barrera legal impide su avance, porque el régimen de uso de datos de los sistemas estatales, GIS, para entrenar modelos no está definido. Si es posible, me gustaría proponer que se considere el territorio federal con sus facultades de regulación y nuestra plataforma Sirius Online, donde estudian 600.000 personas cada año. Propongo establecer un régimen legal experimental para entrenar modelos de IA con datos estatales, publicando abiertamente tanto la metodología como los resultados. Esta iniciativa será de alcance nacional, contando con la participación inicial de la Universidad Estatal de Novosibirsk, la Universidad de los Urales y la Universidad Federal del Noreste. Y una última propuesta, si me lo permiten. El GINRE, bajo presión externa, reúne hoy a 1.200 científicos de 25 países, la Asociación de Investigaciones Sincrotrón, Neutrónicas y Láser. Mikhail Valentinovich mencionó tanto Brasil como Kazajistán y China. Toda esta formación se lleva a cabo en ruso y por eso el acceso a la megainfraestructura rusa y el idioma ruso son un producto de exportación único que se ve reforzado por la sede de la Organización Internacional para el Idioma Ruso en el territorio federal Sirius. Y si es posible, pedimos que se considere como una instrucción común para todos nosotros en este sentido. Muchas gracias, Vladimir Vladimirovich. Gracias. Adelante. Sí, estimado Vladimir Vladimirovich, literalmente 3 puntos en continuación de lo que se ha dicho y en parte sobre el SCIF. Yulia Vladimirovna ha dicho cosas muy acertadas. En cuanto a la participación en el trabajo de instalaciones de clase Mega Science, evaluaremos a las universidades desde este año. Aunque las 3 instalaciones surgieron este mismo año, NICA termina ahora tras una larga preparación. El SCIF ya está listo y, para finales de año, Mikhail Valentinovich tendrá las 25 estaciones. Tenemos grandes programas y sin duda lo haremos. El programa Prioridad 2030 y nuestras 50 escuelas de ingeniería avanzada siguen bajo su instrucción. Que las universidades trabajan en ello lo demostró hoy el Politécnico de Tomsk al construir la primera estación. Segundo, personal para las mega instalaciones. Lo mismo, absolutamente correcto, lo apoyo. Y no nos bastará con nuestros programas generales de matemáticas, física, química y biología. Ha surgido toda una enorme infraestructura de la que hablaba Mikhail Valentinovich y requiere un tipo especial de personas que puedan diseñar, luego crear y después trabajar en estas instalaciones en diferentes puestos. Porque no se trata solo de ingenieros de alto nivel que trabajarán aquí, sino que es un trabajo sumamente complejo, por ejemplo, con socios internacionales a quienes hay que atraer. Y hoy en día tampoco tenemos ese tipo de personas. Hemos comenzado poco a poco este trabajo desde 2022 en la misma Universidad Estatal de Novosibirsk. Tenemos un programa llamado Métodos Sincrotrónicos, creo que así se llama uno de ellos. Evgeny Borisovich Levichev dirige el Centro de Uso Compartido SCIF. Lo hemos discutido y, como vimos con los jóvenes hoy, realmente debemos avanzar.
nos apoyaremos en universidades como la Federal del Sur y otras del programa piloto, que tienen mayor libertad. Precisamente ahí es donde prepararemos al personal para estas instalaciones. Esto no es desde el primer curso, sino en los dos últimos. Esa especialización es necesaria. Contamos con dos grandes socios estratégicos, la Academia de Ciencias, con quien compartimos un lenguaje común, y el Instituto Kurchatov, con quienes ya iniciamos el trabajo en el programa de sincrotrón. Este es el primer punto. Lo segundo de lo que me gustaría hablar, me parece que ha llegado el momento de pensarlo. Después de todo lo que hemos construido fue concebido mucho antes. Y si uno se levanta y mira, la historia, revisa, busca los documentos. Aquí tengo ante mí el acta de la reunión de la Comisión Gubernamental sobre Alta Tecnología e Innovación del 5 de julio de 2011. Usted presidía en aquel entonces, Andrei Alexandrovich estaba informando, y se hizo lo más importante. En la legislación no existía esto, pero el gobierno decidió entonces una lista de criterios para clasificar las instalaciones de investigación como megaproyectos científicos. Han pasado 15 años, este documento jugó un papel colosal, y si usted tiene la buena voluntad, se podría pensar en ello, y en una de las plataformas, me parece que está surgiendo una clase especial de instalaciones de tipo Mega Science. Verá, para ellas se necesita personal investigador, luego capacidad de supercomputación, etcétera, etcétera. Es decir, requieren una atención especial. Además, si seguimos adelante, surgen diversas propuestas. Por lo tanto, la lista de tales criterios podría formalizarse ahora en las condiciones actuales y, aprobarse para que cualquiera que lo desee. Tenemos institutos con iniciativa, los hay en Krasnoyarsk, los hay en Rostov del Don, pueda presentarse ahora y proponer tales proyectos. Me parece que esto es muy importante. Aquí hoy, tanto en el foro con los estudiantes como lo mencionó Gennady Yakovlevich y lo que dijo Elena Vladimirovna sobre el entrenamiento de modelos con respecto a la inteligencia artificial y su era, es absolutamente correcto. Solo quiero añadir un punto que considero importante no olvidar. La ciencia funciona eficazmente cuando no solo se produce conocimiento, es decir, su generación, sino que también se lleva a cabo la verificación o validación del conocimiento de forma paralela. Es vital que la inteligencia artificial no se entrene con bases de conocimiento imperfectas ni refuerce prácticas científicas erróneas. Hoy se mencionó la enorme cantidad de información creada por IA. Por eso, debemos prestar atención a implementar sistemas de verificación también basados en inteligencia artificial. Para concluir, quería decir que esto se está convirtiendo inevitablemente en una de nuestras prioridades. Los procesos de plataformización han sido uno de los motores más significativos del desarrollo socioeconómico mundial en las últimas décadas. Y por supuesto, el ámbito científico no es una excepción. Entendemos que reducen el tiempo de investigaciones complejas, algo fundamental, además de disminuir costes de infraestructura y aumentar la productividad científica. Por eso, creemos que lo que discutimos hoy y las instalaciones Mega Science, vanguardia científica, deben desarrollarse bajo una lógica de plataforma. Muchas gracias, Vladimir Vladimirovich. Estamos hablando del evento de hoy como un acontecimiento de verdadera importancia nacional, y por ello sería extraño no pedirle a Evgeny Borisovich Tlevich, quien es precisamente el director de SKIF, que intervenga ahora. Gracias, muchas gracias. Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas, ante todo, me gustaría agradecerle, como ya se ha hecho aquí en más de una ocasión, por el apoyo a nuestro proyecto tanto en 2018 como después. Siempre hemos sentido ese apoyo y ahora el resultado está aquí. Bueno, mi tarea es táctica. Ahora necesito terminar de formar al equipo, porque ese equipo único que se fabricó, al fin y al cabo, sin personas, está muerto. Ya contamos con 350 profesionales cualificados. Nosotros, prácticamente la operación de estos complejos sistemas de ingeniería la realizamos con nuestro propio personal. Y necesitamos contratar a 100 personas más durante el próximo año para que el complejo, todo este complejo SKIF, funcione como se planeó, es decir, 24 horas al día y durante todo el año. Solo así servirá de manera efectiva, por así decirlo, a la ciencia rusa. Seré breve. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, muy bien. Dos cosas me gustaron mucho. Eso es lo que dijo Elena Vladimirovna. Eso será una fantasía. Realmente es interesante. Estamos totalmente dispuestos a apoyar, sí. Y segundo, Mikhail Valentinovich, sobre los túneles de Onca.
es realmente una estructura única que tenemos, y allí se puede hacer una instalación literalmente de clase mundial. Ya hay ideas, ya hay desarrollos. Gracias. Muchas gracias a todos. Mis colegas me han estado contando hace un momento, de una forma detallada pero muy clara, cómo se construyó todo esto y cómo nuestros especialistas lucharon arduamente para llevar a cabo este trabajo en los plazos necesarios y con la calidad requerida. Me gustaría pedirle ahora a Valery Ivanovich y a Pavel Vladimirovich que intervengan también aquí con nosotros. Por favor. Muchas gracias, Vladimir Vladimirovich. Bueno, realmente hemos hablado ya en bastante detalle sobre todo lo que se ha hecho y además con qué sutilezas y cuidado tuvimos que abordar todas estas cuestiones tan complejas. De verdad, yo diría que es un proyecto de una escala nacional impresionante y me gustaría repetir lo que ya dije anteriormente. Realmente hubo una enorme cantidad de participantes involucrados, incluyendo diversas organizaciones, constructores, empresas de ingeniería y científicos expertos. Bueno, el Instituto de Física Nuclear Pavel Vladimirovich lo dirá él mismo. Y me parece que ahora la tarea más importante, bueno, Por un lado, está claro cómo organizar mejor el trabajo de las instalaciones de megaciencia en el futuro. Pero yo, como responsable de la ejecución de este proyecto, señalaría que hay que continuar. Ya hablé de esto en el foro. Se han formado equipos científicos, tecnológicos y de ingeniería muy serios en todo el país, desde Kaliningrado hasta Khabarovsk, y de hecho existe una primera o segunda fase, llamémosla así, de 10 estaciones que ya hemos discutido con la organización científica principal. Están más o menos acordadas. Debemos definir la prioridad, la priorización por dónde empezar. Pero, en general, para que el proyecto avance, bueno, en mi opinión, debería haber una instrucción para el Instituto de Catálisis, por un lado, para asegurar la explotación industrial a partir del año 27 de esta instalación, como bien señaló Evgeny Borisovich, quien es el director del Centro de Usuarios Colectivos SKIF, que es una unidad separada del Instituto de Catálisis 24/7. Y por otro lado, seguir avanzando en el camino del desarrollo desde el punto de vista de las estaciones experimentales, que son nuestras nuevas capacidades experimentales, principalmente desde una perspectiva aplicada. Por eso creo que lo principal es no detenerse, lo principal es seguir adelante. Y bueno, la ayuda del ministerio de Andrei Alexandrovich, de Dmitry Nikolaevich y su atención, bueno, ahí está y espero que se mantenga en los próximos años. Muchas gracias. Gracias. Pavel Vladimirovich, por favor. Estimado Vladimir Vladimirovich, quisiera expresarle mi más sincero agradecimiento por su confianza. Gracias a ella, realmente pudimos llevar a cabo este proyecto con éxito. Y quiero enfatizar que su realización fue posible fundamentalmente gracias a esa base técnica tan profunda de la que habla todo el tiempo Mikhail Valentinovich, esa base que conservamos desde la época soviética. ¿Por qué? Esto es así porque tareas tan complejas como las que enfrentan actualmente las instalaciones de megaciencia requieren resolverse en plazos de 30 o incluso 40 años. Es decir, debemos pensar en una perspectiva de hasta 50 años. Esto significa, en esencia, que hoy debemos comprender profundamente de qué asuntos tenemos que ocuparnos para que dentro de 50 años nuestras capacidades sean significativamente mayores. Y tal como Valery Ivanovich señala con toda razón que un equipo humano bien coordinado y eficiente debe continuar su labor, de la misma manera el sistema puesto en marcha por Mikhail Valentinovich en el Instituto Kurchatov, me refiero específicamente al gran programa de investigación sincrotrón y de neutrones, no debería ver el fin de su desarrollo ni de su expansión ahí. Y sin duda, una de las direcciones estratégicas más importantes para el país en el próximo programa, o tal vez en algún otro instrumento, esto es algo que todavía hay que discutir con calma, podría ser el desarrollo integral de la física de las propiedades fundamentales de la materia. Esto es en lo que se basa todo nuestro conocimiento y lo que, como demuestra nuestra experiencia histórica, influye radicalmente en la seguridad del Estado. Por lo tanto, esta tecnología, este equipo, me refiero bajo la dirección científica y metodológica del Instituto Kurchatov, toda esta gran colaboración
debemos pensar en su uso para resolver esta tarea futura. No solo las instalaciones de investigación sincrotrón y de neutrones, sino, de manera más amplia, las propiedades fundamentales de la materia. Y Mijail Valentinovich y yo hemos discutido esto muchas veces, y él nos apoya y entiende cómo organizarlo correctamente. Y nosotros, naturalmente, nos sumaremos. Y en este marco, lo que dijo Evgeny Borisovich, el uso del túnel ONK, así como de otros objetos únicos de nuestra infraestructura científico-tecnológica, dará nueva vida a nuestra ciencia. Gracias. Muchas gracias. Alexei Yevgenievich. Muchas gracias, estimado Vladimir Vladimirovich. Literalmente 3 puntos. Estuvimos durante el diseño, durante la construcción y lo más importante, estaremos juntos durante la operación y el desarrollo del SCIF. Esto es vital tanto para la ciencia nuclear civil como para nuestros programas de defensa. En segundo lugar, Vladimir Vladimirovich, me gustaría apoyar con gusto las palabras de Valery Nikolayevich Falkov, no solo sobre el retorno a los principios y criterios para definir las instalaciones de la megaciencia, sino sobre la reflexión probablemente de la siguiente etapa de su desarrollo. Es evidente que viviremos dentro de las limitaciones presupuestarias, viviremos dentro del marco de una competencia internacional desleal. La complementariedad de estas instalaciones, que permitirá ahorrar recursos y apoyarse mutuamente, es sumamente importante. Un ejemplo claro son el PIC y el NBIR, dos instalaciones que, desde el punto de vista de los flujos de neutrones e irradiación, cubren todo el espectro, algo que no existe en el mundo. Esto mismo sucederá con la fusión termonuclear en nuestras instalaciones. Bueno, ya se ha dicho mucho sobre el SCIF aquí, es una instalación única. Y en tercer lugar, tal vez hoy estemos avanzando a una velocidad tan alta, principalmente debido a la complejidad que conlleva el tema de los cálculos matemáticos y todo lo que está relacionado con ello. En la presentación del ponente apoyamos la creación de nuevos superordenadores. Sin embargo, preparando la reunión de hoy bajo los auspicios de Andrei Alexandrovich, se discutió crear un programa federal de ciencia y tecnología para desarrollar la computación de alto rendimiento, la inteligencia artificial y la infraestructura de supercomputación. Consideramos que es extremadamente importante que este tema permanezca en las decisiones del Consejo. Vladimir Vladimirovich, usted sabe bien que fuimos uno de los primeros en realizar cálculos matemáticos debido a las limitaciones conocidas de las pruebas de campo, y desde principios de los años 90 se ha creado toda una escuela de modelado matemático. Tenemos nuestra propia red de supercomputadoras y contamos con grandes avances donde el gobierno ya nos está dirigiendo, por así decirlo, hacia el sector civil para trabajar con el fin de desarrollar software industrial. Nos gustaría participar en la formación de dicho programa, de su correspondiente decreto, Vladimir Vladimirovich, porque es un trabajo muy escalonado y sistemático para crear una plataforma digital unificada con elementos de inteligencia artificial y computación basada en nuevos principios. Gracias a la Academia por la colaboración en fotónica y computación cuántica. Es simplemente una parte integral, del desarrollo tecnológico del país. Este debe ser realmente un gran proyecto nacional, un proyecto de alcance nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se ha mencionado aquí de manera reiterada la necesidad de fortalecer el trabajo y de reforzar la interacción entre los centros que estamos discutiendo y lanzando hoy, y también con todos aquellos sectores que están realmente interesados en los resultados concretos que esperamos obtener de este trabajo. Sabe, me gustaría llamar especialmente su atención sobre la importante labor que está realizando Víctor Vladimirovich, quien es un destacado graduado de la Universidad de Novosibirsk. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento tanto a él como a todas las personas del ámbito empresarial que prestan la debida atención, dedican su valioso tiempo y destinan recursos al apoyo de este tipo de centros, pero que al mismo tiempo, espero, obtienen beneficios tangibles para su actividad práctica. Muchas gracias, Víctor Vladimirovich, por su compromiso constante con este proyecto. Estimado Vladimir Vladimirovich, le agradecemos sinceramente su visita hoy al ZUNC. Comenzó su recorrido por la escuela y ahora nos encontramos en una instalación que probablemente representa la cúspide de nuestra actividad científica o que está estrechamente vinculada con ella,
pero entre esto también se encuentra la universidad, entre esto también se encuentran institutos académicos muy serios de Academ Gorodok. Y por supuesto, el entorno que tenemos aquí es realmente único. Fue establecido en su día con un profundo sentido y ahora se está transformando, renaciendo con nuevas tareas y nuevos objetivos. Y por supuesto, para las empresas que operan aquí también hay un enorme campo de actividad. Debemos participar activamente en, bueno, en la formación de las personas y también debemos participar de manera constante en el trabajo conjunto con los institutos académicos. Nosotros, por supuesto, encontraremos nuestro lugar, tal y como mencionó aquí Mijail Valentinovich, tanto en el trabajo en instalaciones como esta, y bueno, es decir, aquí realmente hay un campo de actividad muy amplio y sin duda trabajaremos arduamente en ello. Y en lo que respecta, volviendo a la escuela, Elena Vladimirovna y yo conversamos mucho sobre este tema, sobre lo importante que es transferir, bueno, todo lo que se ha creado, las metodologías, bueno, los desarrollos y las prácticas, las mejores prácticas que vemos, hay que saber difundirlas muy bien por todo el territorio, bueno, de todo nuestro país. Porque, bueno, no solo Moscú, San Petersburgo, no solo Sirius, sino también los territorios de Siberia, el lejano oriente. En todas partes debe haber capacidades accesibles para, bueno, para la educación, para, bueno, la actividad investigadora. Esto es para todas las edades, escolares, estudiantes y también jóvenes profesionales. Por eso seguiremos participando activamente en ello. Gracias, Vladimir Vladimirovich. Eso es precisamente lo que quería, eso es lo que quería escuchar. Muchas gracias a usted también, Víctor Vladimirovich. Víctor Vladimirovich no es ni mucho menos el único representante destacado de nuestras grandes empresas que mantiene vivo el recuerdo de su alma mater. Él invierte y presta la atención necesaria a la colaboración, e incluso me atrevería a decir que está dando un nuevo y renovado aire a algunas de nuestras más importantes instituciones educativas y científicas. Y el resultado es bueno. Bueno, muchas gracias. Y en este sentido, me gustaría pedirle, por favor, que nos dirija unas palabras a Igor Yevgenievich Yachkov, director del Centro Científico y Práctico Clínico de Moscú. Tengo entendido que él se encuentra ya en línea con nosotros. Por favor. Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas, muchas gracias por la oportunidad de intervenir. Probablemente no me repetiré mucho. Simplemente quería agradecerle, Vladimir Vladimirovich, a usted, al gobierno y a la Academia Rusa de Ciencias por la atención que se le presta a la ciencia, que cada vez es mayor para nosotros como trabajadores de este ámbito práctico y científico. Todos trabajamos en el sistema de salud de Moscú y lo vemos. Por eso, muchas gracias por las oportunidades que se están creando. Y quizás me resulta un poco difícil, aunque la física siempre me ha interesado, hablar sobre las instalaciones de megaciencia. Simplemente entiendo con total y absoluta certeza que esta es una dirección realmente muy importante, la cual nos permite alcanzar avances significativos. Implementar ideas, ver tecnologías y, lo más importante, posicionar al país en el mundo. Me gustaría decir dos palabras sobre las colecciones de biorecursos y las soluciones de plataforma en las que trabajamos. Estamos contentos de que, aunque las colecciones, como mencionó Vladimir Vladimirovich, comenzaron con la Kunstkamera en San Petersburgo y venían de la medicina, hoy la mayor parte se implementan en agricultura y ganadería, mientras que en medicina se desarrollan desde hace poco más de 10 años. Se están creando cada vez más biobancos. Aquí en nuestro centro está comenzando ahora la construcción de un nuevo biobanco y, según nos parece, esto es extremadamente importante, ya que es una enorme base de datos para el desarrollo tanto de nuevos medicamentos como de métodos de tratamiento innovadores y vacunas. Y es muy importante que el acceso a estos datos, a todos los que estamos creando y a los que se crean en muchas otras instituciones, sea uniforme y que se pueda hacer uso de este biobanco, porque es imposible acumular en una sola institución, una cantidad realmente enorme de datos que permita actuar, es decir, sacar conclusiones sustanciales. Y en este sentido, las soluciones de plataforma que también se están desarrollando sí deben unificar todo este biobanco. Y nos parece que hay varios puntos extremadamente importantes en el desarrollo de estas áreas. Lo primero es la unificación. Lo segundo es estandarizar las condiciones de almacenamiento de biorecursos en todas las áreas, unificando las colecciones tanto en control como en datos de salud y ecosistemas,
lo que nos permitirá gestionar mejor la atención sanitaria y crear productos innovadores. Y lo que es extremadamente importante, garantizar la accesibilidad. Este es un punto muy importante y quizás un poco delicado porque por un lado es extremadamente importante garantizar la seguridad de nuestros datos. Por otro lado, la posibilidad, la accesibilidad, genera también motivación para que los jóvenes científicos vengan, trabajen y aumenten también sus actividades de publicación, entre otras cosas. Por eso, establecer criterios claros sobre dónde garantizamos la seguridad y dónde debemos garantizar la accesibilidad nos parece extremadamente importante. Y me gustaría agradecer una vez más por las oportunidades que existen. Vemos cómo todo se desarrolla, lo aprovechamos con gusto, seguimos motivados y listos para trabajar. Muchas gracias. Gracias. Igor Evgenievich ha mencionado ya algunos sectores clave, como la agricultura y la medicina. Pero además me gustaría escuchar también de nuestros colegas, del ministro de Salud, Mikhail Albertovich, y de Oksana Nikolaevna Lut, nuestra ministra de Agricultura, sus valoraciones detalladas sobre las nuevas oportunidades que surgen con el lanzamiento de estos importantes megaproyectos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Muchas gracias. Estimado Vladimir Vladimirovich, para el sector médico, lo fundamental es, por supuesto, el desarrollo innovador, la creación de nuevos medicamentos y productos médicos. Y hoy en día es precisamente en esta dirección donde hemos formado un enfoque orientado a la práctica. Y aquellos proyectos nacionales que estamos implementando, de hecho, están dirigidos a resolver problemas que antes eran imposibles de solucionar con los métodos disponibles para nosotros. Y por lo tanto, la creación de medicamentos, productos médicos y tecnologías de tratamiento es uno de los resultados del nuevo proyecto nacional. Y gracias, entre otras cosas, al desarrollo de soluciones de plataforma de las cuales se habló hoy, usted ha puesto en marcha, precisamente en nuestro entorno científico y práctico, la formación de un nuevo formato de interacción. Se trata de consorcios de desarrollo. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, es el desarrollo de la tecnología MRK, en el que participan hoy instituciones del Ministerio de Salud y Sirius es un participante activo, el Ministerio de Educación y la Academia de Ciencias. Todo esto, de hecho, nos brinda una excelente oportunidad para lograr desarrollar en un periodo de tiempo muy breve soluciones prácticas y efectivas que se aplican a múltiples áreas de trabajo. Y además, la creación hoy en día de plantas piloto industriales en nuestras instalaciones, porque en nuestras universidades ya han aparecido, se han convertido realmente en universidades, ya que además de la parte educativa y la parte clínica, han surgido también producciones científicas y plantas piloto industriales que de hecho, en un periodo muy rápido, llevan estos desarrollos a su aplicación práctica. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Samara, en la primera universidad Sechenov, ya tenemos talleres que funcionan realmente y que de hecho llevan los desarrollos a su aplicación práctica. Y la instalación de la que hablamos hoy, por supuesto, brindará oportunidades en la biología y en la creación de nuevos preparados biológicos en la dirección en la que desarrollamos ciertos inhibidores de puntos de control, etcétera. Porque a veces el análisis estructural por rayos X no es suficiente. Se trata de un análisis más profundo que nos permite en realidad visualizar de forma dirigida el objetivo para el cual crear medicamentos y encontrar nuevas soluciones. La medicina es sumamente demandada hoy por los jóvenes. 19 personas por plaza este año, Vladimir Vladimirovich. Por eso los jóvenes llegan con muchas ganas de trabajar, de dedicarse a la ciencia y a la práctica. Por eso, las oportunidades clínicas y científicas son únicas. Muchas gracias. Agradecemos el apoyo a la ciencia médica y trabajaremos por el bien de los ciudadanos de nuestro país. Gracias. Oksana Nikolaevna. Sí, muchas gracias, Vladimir Vladimirovich, estimados colegas. Bueno, en realidad, el Ministerio de Agricultura presta gran atención al desarrollo científico de la agricultura. Usted conoce mi interés personal en este asunto. Trabajamos con el Ministerio de Ciencia y Educación Superior y, por supuesto, en constante colaboración con la Academia de Ciencias de Rusia. El Instituto Kurchatov es nuestro supervisor científico en todas nuestras áreas.
Actualmente tenemos 3 direcciones principales que hemos destacado para propiamente avanzar hacia el aumento de nuestra seguridad alimentaria y el incremento de la influencia de Rusia en la seguridad alimentaria mundial. 3 direcciones. La primera es la dirección de fitotecnia. Por supuesto, se trata de selección y genética vegetal. Aquí, en la base de la Universidad Timiryazev, hemos creado este año una plataforma de selección predictiva. Se llama PUSC, que de hecho se descifra como Plataforma de Selección Acelerada de Plantas. Y lo que mencionaba Mikhail Valentinovich, la cooperación es, en nuestra opinión, una dirección clave en general. Actualmente tenemos 86 participantes trabajando dentro de la plataforma PUSC. Se trata de instituciones científicas y educativas de los ministerios de Agricultura y de Ciencia y Educación Superior. Muchas empresas ya participan en esto. PUSC se creó para acelerar el desarrollo de nuevas variedades e híbridos y llevarlos al mercado para su uso en la industria. La segunda dirección es la ganadería, nuestra principal fuente de proteínas. Aquí trabajamos en todas las áreas relacionadas con el potencial genético de los animales para aumentar la productividad de cada uno. También tenemos una gran cooperación en 4 áreas principales que destacamos dentro del proyecto ganadero. Y la tercera dirección, por supuesto, es la biotecnología. Esto incluye también parte del proyecto de bioeconomía. Actualmente estamos construyendo muchas instalaciones de producción, pero tenemos pocas tecnologías propias, es decir, por ejemplo, pocas cepas propias. Por ahora, nos vemos obligados a utilizar cepas extranjeras. Y aquí tenemos un trabajo aparte, una dirección separada que está relacionada con la producción, el desarrollo y la fabricación de las cepas biológicas que necesitamos para producir aminoácidos, ácidos orgánicos, vitaminas, etc. Y por supuesto, quería mencionar por separado nuestra participación en el marco de SCIF. Está claro que SCIF probablemente estaba orientado fundamentalmente a la agricultura, pero ahora esperamos que tras la puesta en marcha de esta instalación, nuestra agricultura y nuestra biología encuentren allí una aplicación práctica para trabajar en nuestras 3 direcciones principales: ganadería, cultivo de plantas y biotecnología. Gracias. Muchas gracias. Sabe, ahora mismo, mientras estábamos conociendo toda la instalación y los colegas nos contaban sobre lo que se ha hecho, no es un secreto que la implementación de nuestro proyecto se ha desplazado un poco hacia la derecha, debido a que parte del equipo que íbamos a recibir por importación, pues lamentablemente se quedó allí donde lo pedimos. Pero lo hemos hecho todo y lo hemos hecho al más alto nivel y quizás incluso por encima del nivel que tenían nuestros antiguos socios. En este sentido, me gustaría pedirle amablemente a Alexei Nikolaevich Alexeev que nos comparta unas palabras sobre el tema que constituye precisamente su área de trabajo. Se trata en concreto de los equipos científicos y tecnológicos de vanguardia. Por favor, Alexei Nikolaevich, adelante. Sí. Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados miembros del Consejo, en primer lugar, aunque no suene muy bien, me gustaría felicitar a todos una vez más, porque la puesta en marcha de una instalación así es un gran logro para la Federación Rusa. Esto, sin duda, coloca a nuestro país al mismo nivel que los centros internacionales clave que son capaces de construir este tipo de equipos por sí mismos. Recalco, por sí mismos, lo cual es un avance muy importante. Por eso, de todo corazón, quiero felicitarnos a todos por haberlo logrado y, en gran medida, como usted dijo, haberlo hecho nosotros mismos. Efectivamente, después de que en 2022 nos cortaran el acceso a muchos componentes de alta tecnología que tradicionalmente adquiríamos de las empresas líderes en el mundo, surgieron ciertas dificultades. Y el 2022 y el 2023 fueron tiempos muy difíciles para nuestra empresa, en los que tuvimos que reestructurar sobre la marcha todo el suministro de componentes mientras ejecutábamos proyectos muy importantes, incluidos algunos encargados por el Estado, en el ámbito de la ingeniería electrónica. Pero recorrimos ese camino y, en gran medida, gracias a proveedores nacionales. Quiero señalar que, bueno, en tiempos pasados, para ser honesto, subestimamos a muchos proveedores nacionales de componentes, porque simplemente se podía comprar en el extranjero. Pero, cuando la vida nos obligó en gran medida, comenzamos a trabajar sistemáticamente con muchos proveedores, incluidos los de componentes de vacío. Y Skiff es una instalación que, entre otras cosas, contiene una gran cantidad de medios de bombeo de vacío
y elementos de sistemas de ultra alto vacío. Nos hemos dado cuenta de que muchas cosas ya existen en el país, y si trabajamos juntos para lograr que los productos nacionales de alta tecnología sean verdaderamente rusos, esto impulsará muchas industrias relacionadas. Y es que proyectos tan enormes y ambiciosos como los que estamos realizando en el país influyen de manera muy efectiva y positiva en todas estas industrias relacionadas. Por lo tanto, que Dios nos permita seguir realizando proyectos tan serios e importantes para el beneficio del desarrollo de nuestra ciencia y tecnología. Gracias. Bien, Nikolai Mikhailovich, ¿quiere decir algo? Por favor. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar me uno a las felicitaciones. Este es un evento realmente importante no solo para nuestro país. En cuanto a los científicos de la Universidad de San Petersburgo, ellos esperaban con ansias este evento y trabajarán con gusto en conjunto con científicos de otras organizaciones. Por supuesto, Irina Vladimirovna tiene razón. Lo más importante es organizar reglas de acceso al equipo que sean correctas, claras y abiertas. Lo principal que quería decir hoy es subrayar que la SPBGU tiene una gran experiencia en la formación y uso de datos científicos, así como en la creación de infraestructura digital para la actividad científica. En relación con esto, hay varias propuestas a las que me gustaría que prestaran atención, pero primero sobre la experiencia. Para que quede claro que estas propuestas no surgieron simplemente porque sí. Ya en 1999, por primera vez en Rusia, se implementó el proyecto Justicia Abierta de San Petersburgo y la región de Leningrado. Está claro que se trata de productos de software. Está claro que se trata de la publicación de resoluciones, eventos, etc. Todo esto sucedía en un momento en el que la antigua legislación no estaba en absoluto adaptada para resolver estos problemas. La misma situación se dio durante la creación de la primera biblioteca informatizada de Rusia. Esto fue en los años 90, a finales de los 90. Recuerdo cómo usted, Vladimir Vladimirovich, visitó la biblioteca y se sorprendió de que en Rusia existiera siquiera alguna biblioteca informatizada. La biblioteca Yeltsin apareció muchos años después. Otro ejemplo más. Hace más de 10 años, en una situación en la que aún no existía una regulación ni estandarización especial para los biobancos, se creó y operó activamente el primer biobanco de Rusia en la Universidad de San Petersburgo. Pero obtuvimos una gran experiencia gracias a Dmitry Nikolaevich en el trabajo de creación del dominio de la ciencia en la plataforma GOSTEC, donde trabajaron juntos biólogos, médicos, químicos y abogados. Y ahora aquí hay algunas propuestas que en mi opinión son fundamentales. La primera, me parece que después de todo, el sistema legal ruso ya contiene las instituciones básicas necesarias para regular las plataformas científicas digitales. Las normas legales técnicamente neutrales del ámbito del derecho de propiedad intelectual y del derecho de la información ya definen el estatus de los sujetos y el régimen legal de los objetos. Estas normas deben implementarse activamente y aplicarse de manera consistente. La creación de una regulación legal duplicada siempre es peligrosa y yo subrayaría muy peligrosa. Lo segundo está relacionado con lo primero. La creación de una regulación legal duplicada normalmente no significa otra cosa que un intento de encajar un sentido antiguo en palabras nuevas. En relación con el hecho de que su instrucción, Vladimir Vladimirovich, ha sido cumplida sobre la creación de un diccionario explicativo del idioma ruso estatal, y este diccionario ha sido aprobado por decreto del gobierno de la Federación de Rusia. En el diccionario trabajaron científicos conjuntamente, subrayo, abogados, filólogos, economistas, biólogos, etcétera, cientos de científicos de la Universidad de San Petersburgo. El diccionario ha sido aprobado, repito, por decreto del gobierno. Es obligatorio para todos nosotros, por lo tanto, el juego de palabras debe terminar.
¿A qué me refiero? Ahora, al desarrollar interfaces de productos de software, así como al completar su contenido, incluso en el ámbito de la ciencia, se deben utilizar el diccionario explicativo y otros diccionarios normativos del idioma ruso estatal aprobados por el gobierno. Por supuesto, se trata del diccionario explicativo. Esto garantiza que los productos creados en este ámbito no solo estén escritos en un buen ruso, sino que sean comprensibles, legibles y claros, sin ambigüedades. A esto debemos aspirar. Todo esto es muy importante no solo para los desarrolladores de soluciones en este campo, sino también para todos los ciudadanos. No puedo dejar de subrayar que el inicio lo puso en su momento, hace ya 20 años, Andrei Alexandrovich Fursenko al poner orden en este ámbito. Y muchas gracias a él, esto nos ayudó a seguir trabajando. La tercera disposición, que también es importante, créanme, consiste en que la actividad normativa no debe construirse como una coordinación secuencial de documentos por parte de grupos profesionales independientes. Desafortunadamente, así es exactamente como sucede todo ahora. No basta con que biólogos, médicos, químicos o físicos preparen una descripción técnica del sistema para luego involucrar a abogados en la evaluación legal y finalmente pedir a los especialistas técnicos que implementen los requisitos formulados. Dmitry Nikolaevich probablemente podrá enfatizar de manera más clara que yo cómo se llevó a cabo el trabajo en el dominio y cómo un camino similar condujo en su momento a dificultades. Y cuando empezaron a trabajar de otra manera, es decir, cuando el trabajo conjunto desde el principio de la formulación del planteamiento del problema hasta la finalización del proyecto se realizó entre todos, con la participación obligatoria de abogados, entonces el resultado será normal, el cual, por supuesto, luego debe mejorarse. Gracias por su atención. Muchas gracias, Nikolai Mikhailovich, por la conclusión. Muchas gracias por finalizar el trabajo en el diccionario. Es realmente un gran trabajo y necesario, y debemos tratar con mucho cuidado nuestra lengua materna, el idioma ruso, que es fundamental para la formación del Estado. Y usted mencionó las normas que están establecidas allí. Eso es genial. No olvidemos que también existe el lenguaje no normativo, pero sean cuales sean las normas, el lenguaje es un organismo vivo, evoluciona constantemente, pero no obstante, para que al menos podamos entendernos como es debido, existe un concepto, Nikolai Mikhailovich y yo lo conocemos bien, que es la llamada técnica jurídica. Esto se refiere precisamente al uso de las palabras, palabras que por supuesto deben entenderse siempre de manera uniforme. Así es. Muchas gracias por su propuesta. Uno de los principales beneficiarios del evento que celebramos hoy, así como de la futura creación de este importante colisionador, es sin duda la rama de Novosibirsk de la Academia de Ciencias. Dmitry Markovich, por favor, le cedo la palabra para que nos comparta su perspectiva. Gracias. Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas, sí, yo también me uno a las palabras de agradecimiento por la atención constante a esta gran tarea o a esta gran instalación, la instalación Mega Science SCIF. Quiero volver a la cuestión de cuando en 2018, durante su visita, Vladimir Vladimirovich se dieron instrucciones, bueno, en primer lugar para iniciar los trabajos en este objeto Mega Science y en segundo lugar para el programa de desarrollo de la rama siberiana de la Academia Rusa de Ciencias y del Centro Científico de Novosibirsk. Y este trabajo se llevó a cabo y ahora nosotros lo estamos actualizando. Y debo decir que en este gran programa, además del proyecto Insignia SCIF, hay toda una serie de proyectos adicionales que hemos preparado y que esperan ahora su desarrollo, su puesta en marcha y su inicio. La rama siberiana, cuando se creó hace más, o mejor dicho, no hace más, sino hace 70 años, en el año 57, el próximo año celebraremos nuestro aniversario, se creó inmediatamente como un centro multidisciplinario y este centro se distribuyó por un gran territorio de Siberia.
Además de Novosibirsk, contamos con poderosas estructuras científicas en las regiones vecinas, Krasnoyarsk, Tomsk e Irkutsk, sin duda. Y allí también existe un serio potencial de ciencia y educación. Y ahora, tras el paso de 70 años, ya ha madurado la necesidad de un nuevo impulso infraestructural para el desarrollo tanto de las fuerzas productivas como del acompañamiento científico. Por lo tanto, Vladimir Vladimirovich, tengo la petición de que considere nuestra propuesta, la cual prepararemos en breve junto con la Academia de Ciencias de Rusia y Gennady Yakovlevich, en colaboración con la dirección de nuestro Distrito Federal Siberiano y los líderes de las regiones, para presentarla primero a consideración del Consejo Científico Técnico de la Comisión de Dmitry Nikolayevich y posteriormente a usted para su revisión. Y esperamos y confiamos en que en los próximos años se desarrollen varios proyectos importantes más cruciales para el país, para la situación actual y para fortalecer las posiciones de liderazgo del país en áreas innovadoras. Y trabajaremos en ellos. Espero que dentro de 5 o 6 años los pongamos en marcha y, por así decirlo, les informemos sobre el inicio de las operaciones de las nuevas instalaciones en beneficio de diversas ramas de la industria y la ciencia en nuestro país. Gracias. Gracias, Dmitry Nikolayevich. Muchas gracias, estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas. Muchas gracias porque en su discurso ya nos dio mensajes muy acertados sobre el hecho de que los datos para el entrenamiento de modelos rusos, el acceso a ellos y la integridad del ecosistema deben estar presentes. Maxim Stanislavovich y yo lo discutimos antes del Consejo, intercambiamos opiniones y es muy importante que el día de hoy sea festivo. Muchas gracias a todos los que participaron en este proyecto, pero la palabra mega fue probablemente la que más se escuchó hoy. Esta mega science. Necesitamos lograr una mega eficiencia. Es extremadamente importante que SCIF, dado que aquí los procesos científicos comienzan desde cero, utilice tecnología de inteligencia artificial que realmente se está convirtiendo ahora en una especie de panacea. Las plataformas extranjeras financian investigaciones científicas dentro de sus propios sistemas, otorgando subvenciones para usar esos datos en el entrenamiento de sus modelos. Es muy importante para nosotros que en todo el FNTP, bajo la dirección científica de Mikhail Valentinovich, ese principio de inteligencia artificial integrada en los procesos de negocio se implemente por completo. Un ejemplo en el extranjero, en Stanford, donde la instalación es de una clase inferior y, como diría Mikhail Valentinovich, el tubo es un poco más bajo allí. ¿Qué hicieron los colegas que es interesante? Hay mucho que aprender de eso. Tienen un sistema de IA integrado en las estaciones experimentales que construye automáticamente imágenes 3D de materiales basándose en los datos de rayos X. Los científicos obtienen material listo para publicar durante la investigación, lo que acelera el proceso cientos de veces. Además, agentes de IA integrados sirven a los participantes de todos los experimentos, realizando parte de las operaciones sobre la marcha. Sin duda, por supuesto, tenemos que seguir adelante, y es obligatorio integrar todo esto. Y muchas gracias por la ley sobre inteligencia artificial. Nos estableció precisamente el marco legal y nos permitió partir de él para aclarar muchas cosas que no estaban claras. Me gustaría informar que, como resultado de sus instrucciones en la sesión estratégica de Mikhail Dmitrievich, se dieron directrices muy importantes, gracias al Ministerio de Desarrollo Digital, que creó un sistema muy eficiente en la plataforma Gostec. Logramos recopilar todos los datos sobre investigación científica y desarrollo desde el año 98. Ahora, con estos datos, entrenaremos nuestros propios modelos nacionales soberanos. Esto dará gran ventaja a nuestros científicos que usarán estos modelos tal como mencionó. Además, el presidente del gobierno también nos dio instrucciones. Hemos lanzado un proyecto llamado IA en la ciencia, donde el trabajo está priorizado según los 9 proyectos nacionales de liderazgo tecnológico.
Y aquí Mijail Albertovich es uno de nuestros campeones, porque el Ministerio de Salud, con sus nuevas tecnologías sanitarias, lidera en ese ámbito y hace todo de acuerdo con estos principios. Aquí nos apoyamos en la cooperación con nuestros líderes nacionales. Se trata de Sber, Yandex y T-Bank, con quienes realizamos los primeros proyectos piloto. Es clave elevar el dominio tecnológico, tal como conversamos con Andrei Alexandrovich. Con Valery Nikolayevich conversamos con los jóvenes científicos y fue un gran placer. Tienen muchas ganas de poner a prueba este enfoque en la nueva instalación SCIF y están muy entusiasmados. Por supuesto que tendremos que hacerlo, pero hay otro matiz. Entendemos que cuantos más datos científicos tengamos, mayor será nuestra ventaja y más hallazgos inesperados obtendremos que ni sospechamos. Nos fijamos como objetivo, como se mencionó hoy, recopilar toda nuestra información científica. Mijail Valentinovich también lo recordó. Es nuestro legado la experiencia de la URSS con el Sistema Estatal de Información Científica y Técnica, GSNTI. Para el año 80, almacenaba más de 2.000 millones de unidades de información científica. Es simplemente un enorme tesoro de información que aún no está disponible para ningún modelo de inteligencia artificial. Creo que esto dará un enorme estallido de información que obtendremos cuando, según su instrucción sobre el Programa Estatal de Bibliotecas Técnicas Nacionales, esté disponible. El 10 de agosto, el Ministerio de Ciencia confirmó que sus fondos, actualmente en digitalización, suman 483 millones de unidades de información científica y técnica. Tenemos un proyecto federal para bibliotecas científico-técnicas. Ante estas tareas, pedimos su apoyo para actualizar y aprobar por decreto el reglamento del Sistema Estatal de Información Científica y Técnica, GSNTI. Como dijo Gennady Yakovlevich, esto es vital para recopilar datos y entrenar nuestro modelo nacional soberano. Usted también mencionó la necesidad de ampliar la capacidad de cómputo y el acceso a datos, dadas las limitaciones objetivas actuales en la importación de hardware a Rusia y la necesidad, hay que decirlo, de protección física de algunos de nuestros nodos. La relevancia de la computación distribuida, las arquitecturas híbridas y esta infraestructura federada está aumentando exponencialmente y aquí las nuevas tecnologías ofrecen una posibilidad que antes no estaba disponible. No solo podemos conectar supercomputadoras en red, sino que también podemos unir en una sola red los clústeres con tarjetas gráficas dispersos en nuestras instituciones, de los cuales hemos calculado una cantidad bastante grande. Por su instrucción, ya se creó la Red Informática Nacional de Investigación, administrada por el Instituto Kurchatov, la Academia de Ciencias de Rusia y Rosatom, de lo cual habló Alexei Evgenyevich. Proponemos usar esta red como base para la infraestructura de investigación federada de IA nacional en la ciencia, que unirá capacidad de cómputo, datos para entrenamiento y nuestros modelos soberanos de IA, entre otros. Pero lo más importante, ¿para qué se hace esto? Es para que los científicos tengan un acceso flexible, cómodo y sobre todo gratuito a los recursos no solo de las universidades, sino también de nuestros mayores proveedores comerciales como Sber, Yandex y VKontakte. El Ministerio de Ciencia y Educación Superior está asignando los fondos para el trienio. Como hablamos con Mijail Valentinovich, consideramos muy importante crear en el NICS un centro operativo que estandarice y conecte los recursos de las organizaciones estatales, distribuyéndolos entre proyectos científicos para establecer prioridades con eficacia. De hecho, ya tenemos logros que destacar en la conferencia anual Viaje al Mundo de la Inteligencia Artificial, en la que usted participa, siendo el único presidente de todos los países del mundo que presta tanta atención a este tema. Precisamente allí, Igor Murakovich le mostró el sistema AI for Science. Es la IA para la ciencia de Sber que permite a los científicos usar un asistente para su trabajo, acelerando la redacción de artículos, el análisis y el procesamiento de datos científicos.
Contamos con IFORA de la Escuela de Economía, que detecta áreas prometedoras de desarrollo, y con Talisman del PEIRAS de la Academia de Ciencias, enfocado en la agenda global. Por ello, les pedimos encarecidamente apoyar la creación de esta red. Nos aseguraremos de que el acceso para los científicos sea realmente gratuito y de que los datos de los experimentos permanezcan dentro de nuestras redes soberanas. Si nos apoyan, SCIF debe ser el primer piloto. Permitamos que nuestros jóvenes especialistas en inteligencia artificial, con quienes se reunieron, lleven a cabo esta prueba. Gracias. Estimados colegas, antes que nada, para concluir, quiero felicitar a todos una vez más por el evento de hoy. Y quiero expresar mi agradecimiento a quienes participaron directamente y colaboraron en la creación de SCIF. Este no es, en absoluto, el comienzo del trabajo en este modo, ni con esta calidad, ni tampoco en este volumen. Es más bien la continuación directa de todo lo que hicieron nuestros predecesores durante la época soviética y lo que luego nosotros mismos hemos venido realizando a lo largo de todos estos años anteriores. Pero esto, tal y como se ha mencionado correctamente aquí, representa un impulso verdaderamente significativo para el desarrollo futuro de la educación rusa, la ciencia nacional y las ramas más importantes de la producción y la economía, que estarán estrechamente vinculadas a los resultados del trabajo de sistemas tipo Mega Science como este. Y quiero expresar palabras de agradecimiento por este trabajo. Agradecer también a los miembros del Consejo de Ciencia y Educación por nuestro trabajo conjunto a lo largo del año pasado y de todos los años anteriores. Expresar mi esperanza de que continuaremos este trabajo, al igual que continuaremos con la implementación de los proyectos y programas de los que hemos hablado hoy. Y sin duda, mis colegas de la administración y yo dejaremos constancia de todo esto en los documentos correspondientes y luego servirán de base para las decisiones a nivel del gobierno de la Federación de Rusia. Gracias. Que tengan un buen día.